vamos a tocar algunas preguntas que hemos desarrollado durante las clases anteriores. Bueno, en la pregunta 4 que te dicen, se refiere cuando decimos el qué pensar. Bueno, en el qué pensar se refieren ya a un sistema sistematizado de lo que nos han dicho durante toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando te dicen que no metas la mano en los interruptores porque algo te va a suceder, ¿no? Que es algo malo. O también cuando te dicen de que no te acerques al perro, o si no te castigo. Pero en realidad no vemos un fondo más allá de lo que está sucediendo. Por ejemplo, y eso ocurre con el acto de pensar. El acto de pensar es el acto en el que nosotros mismos razonamos y damos una idea de qué es cuál es el propósito de que nos digan esas cosas. En otras palabras, por ejemplo, si metemos la mano, los dedos en los interruptores, nos vamos a electrocutar y algo nos podría suceder. O cuando nos acercamos al perro, el perro nos puede morder. Esas cosas más que nada serían. Ahora, en la pregunta número 6, cuando dicen, ¿qué se refiere cuando decimos pasión? La pasión vendría a ser más que nada cuando llegas a hacer algo que te agrade. Por ejemplo, siguiendo con el sistema de que muchos de nuestros padres, me imagino que nos habrán dicho de que sigamos una carrera que sea rentable, a pesar de que uno tenga alguna vocación distinta, ¿no? Bueno, valga la redundancia, en mi caso, a mí me dijeron de que siga ingeniería de minas, porque es una carrera que tiene mucho auge acá en el Perú, porque los profesionales ganan un dinero bastante considerable. Sin embargo, yo seguí lo que a mí me gusta y que viene siendo la ingeniería civil. Claro que también puedo haber seguido otras cosas como son mis hobbies, ¿no? Que sería entrenar perros, otras cosas similares. Pero más me encanta la idea de ser un constructor al final, ¿no? En la pregunta 13, cuando nos dicen decimos congelamiento mental, ¿y a qué se refiere más que nada? ¿A la concentración o la atención? Si no me equivoco, para hablar de este tema tendríamos que tener un concepto tanto de la concentración como la atención. Le voy a poner un ejemplo. Figura chiquita vendría a ser la concentración y la de acá vendría a ser la atención. Cuando estamos en la concentración, más que nada nos estamos enfatizando mucho en una sola cosa en particular y dejamos de sentir otras cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando nos dicen cuando una persona se dedica a trabajar durante toda su vida, no llega a disfrutar de otras cosas de la vida de las que podrían ser bastante importantes. Por ejemplo, respirar un aire puro, irte de viaje con tus seres queridos, entre otras cosas, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta, vendría a ser el congelamiento mental estaría relacionado con la concentración, ya que clausuramos todos los sentidos que tenemos aparte.
En la pregunta 14, cuando dicen, entendemos acerca de expectativas. En expectativas es cuando una persona tiene expectativas con respecto a algún propósito en particular. Como lo había mencionado anteriormente, por lo general hay bastantes expectativas en las parejas, ¿no? Una pareja tiene unas expectativas con respecto a su otra pareja, por ejemplo, de que mi pareja debe tener el carro, debe ser cariñoso, debe vivir en un distrito acomodado, entre otras cosas. Sin embargo, mientras más expectativas tiene, más difícil es la caída que va a tener al final, ya que el golpe sería más duro si se encuentra con otra realidad, ¿no? Use, no sé, cualquier elemento físico para hacer una demostración de eso. Por ejemplo, usando este plumón, y si yo lo alzo, lo tiro bueno, como lo pueden ver en la continuación, eso sería unas expectativas muy elevadas, ¿no? Porque fue un impacto muy grande. Sin embargo, si yo solo lo tiro así, esa es una caída más ligera. Entonces esta persona no tenía bastantes expectativas con respecto a la otra. Igual otros aspectos, como por ejemplo en un campo laboral, que uno dice, ya yo voy a conseguir el mejor empleo, me van a pagar lo que yo quiera, voy a formar mi empresa. Sin embargo, la realidad sería distinta, ¿no? En la 15, cuando dicen respecto a la cuchilla de doble filo, más que nada se refiere a que uno, por ayudar a otras personas, se descuida de él mismo y terminaría estando lastimado. Esa parte abordan un poco más, o sea... Ok, por ejemplo, a ver... Ya, por ejemplo, me sucedió un caso hace poco, de que tenía un amigo que tenía una urgencia para llegar a una cita de trabajo, y bueno, estaba en el distrito de Miraflores y era aproximadamente la 1 de la tarde, y yo tenía clases a las 2 de la tarde en un centro de idiomas. Y bueno, por hacerle el favor de llevarlo hasta allá, yo llegué tarde en mi clase y no di un examen. Con esto vendría a ser el arma de doble filo, ya que por ayudarle a él yo salí perjudicado de una u otra manera. ¿Y él? Él llegó a su cita puntual, a final de cuentas. ¿Pero qué dejó de hacer? ¿Cómo? ¿Qué dejó de hacer? Para que se cumpla la cuchilla de doble filo, tienes que lastimarte y tiene que ser lastimado la otra persona. Claro, pero al final él tampoco llegó a conseguir el trabajo. Ya. Otro ejemplo real en la que ambos se destruyen, por decirlo. Sí, participa. Padre o una madre, ¿no? Está detrás de su hijo o hija. Entonces, digamos, tiene que ir, su hija ya es mayor, ¿no? Ya trabaja, ¿no? Y digamos, la lleva a su lugar de labores
lleva y llega tarde la madre también por llevarla a donde trabaja su hija. Se perjudica a ella y también perjudica a su hija porque ella se va a acostumbrar, ¿no?, a que la lleven siempre y cuando esté tarde o quiere llegar temprano siempre va a querer depender de su mamá, ¿no?, de su papá. El padre o la madre lastima a su hija porque la hace dependiente y también se perjudica a él mismo, porque deja de hacer cosas, ¿no?, para ellos. Sí, claro, es un ejemplo que podría darnos un poco más de entendimiento. Te preocupas por alguien, ya. Sobre todo sucede con el que pensar. Con el que pensar, por ejemplo, dedicamos mucho tiempo a otras personas y dejamos de hacer algo por nosotros mismos. Y no solo eso, esa persona que ha recibido durante gran parte de su vida mandatos, o haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, piensa así, siente así, entonces lo estás alejando de sí mismo. Pero cuando hay el acto de pensar, no te alejas de ti mismo. Ahora, tu hablar hacia los demás no aleja de sí mismo, sino hace pensar. Entonces, con el que pensar, eso es lo que ocurre, con el que pensar, pero con el acto de pensar. Cuchilla de doble filo. Sigamos. En la pregunta 53, cuando hablamos respecto al propósito del maestro, el propósito del maestro, más que nada, siempre hemos tenido la idea de que él debe ser un guía, una persona de que nos enseñe lo que ha estudiado y que también nos oriente, ¿no?, al final de cuentas, y supuestamente ser un modelo a seguir. Al menos ese es el pensamiento de muchos padres. Sin embargo, ese no es el propósito del maestro. El propósito del maestro es de que los estudiantes se autorrealicen por sí solos, que ellos piensen por sí solos, que sean únicos al final de cuentas. También había dicho... Cuando el alumno entra en un perpetuo conflicto. Cuando él tiene no tiene una identificación psicológica. El alumno entra en un perpetuo conflicto cuando tiene un modelo a seguir o no. Claro, ese es cuando tiene un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque cuando él tiene un modelo a seguir, ya no sigue siendo el mismo alumno, sino va a ser otra persona y se aleja de su propia personalidad, de sí mismo. Exacto. Entonces, hay un perpetuo conflicto entre el deseo de ser alguien que no es y él mismo. Él mismo. Porque se va a pasar toda la vida comparándose, midiéndose, que hacer el mismo lo que es. Entonces se genera un perpetuo conflicto cuando hay un modelo a seguir, un ideal o una identificación psicológica, porque todo eso se va relacionando. Sí. Ok. Luego,
Bueno, también en la pregunta 51, cuando se habla del caso de la señorita que llora después de acostarse y tener el acto sexual, normalmente están tanto las acciones como las actividades, ¿no? En este caso, la señorita está triste y de una u otra manera, la gente le dice, oye, pero ponte a hacer otras cosas, ¿no? Y ahí entran a caber las actividades. Las actividades vendrían a ser un refugio para la señorita, mientras que las acciones son cosas que a ella le nacen, que ellas son cosas que siempre ha hecho sin que otra persona le diga. Y bueno, ahora usarás la pizarra para usar tal vez algunas figuras que nos permitan distinguir cómo es su vida, ella, que espera, cómo será su vida. Ya podríamos leerle su futuro, por decirlo. ok. Usa algunos gráficos. Bueno, creo que con un círculo sería bueno demostrarlo, ¿no? Si esta chica sigue con las actividades para poder olvidar a esta persona, ella siempre va a estar así. No va a estar en paz con ella misma, ¿no? Porque siempre va a estar con el recuerdo de lo que ha sucedido y todo, ¿no? Sin embargo, con las adicciones, todo esto desaparece, ya no tiene ningún conflicto en ella misma, todo estaría tranquilo para ella, ¿no?